De repente mi mamá me llamó en pánico y aterrorizada. Me dijo: «Hija, él robó todos los activos del negocio familiar y huyó». En ese mismo momento, volé de regreso a México y logré encontrar a mi media hermana en un pequeño departamento rentado, en estado de embarazo, sola y asustada. Ella me echó mientras lloraba. Estaba segura de que algo andaba mal con ella. Y tenía razón. Descubrí un secreto. Pero antes de que comience la historia, por favor escribe en los comentarios de qué región de Latinoamérica eres si estás viendo esta historia. No olvides comentar y suscribirte al canal para que pueda crecer más y ofrecerte historias aún más interesantes. Victoria estaba en París, en un restaurante con vista directa a la Torre Eiffel. El vidrio frente a ella reflejaba el parpadeo de las luces de la torre que acababa de encenderse, compitiendo con el brillo dentro de la sala. Acababa de firmar el acuerdo de negocios más grande de su carrera. Su equipo de la sucursal europea brindaba celebrando su victoria. Victoria, a sus 32 años, se sentía en la cima del mundo. Se ajustó el pañuelo de seda color crema que enmarcaba su rostro, sonriendo satisfecha. Su vida parecía perfecta, una carrera brillante y un esposo extraordinario, Fernando, que la apoyaba completamente desde la Ciudad de México. Fernando era su roca, un hombre siempre calmado y lógico que manejaba el negocio familiar en México, mientras Victoria expandía globalmente. Sin su apoyo, ella nunca estaría allí. En medio de las risas y el tintineo de las copas, el teléfono sobre la mesa vibró con fuerza. El nombre de mamá Ana aparecía en la pantalla. Extraño. Su mamá sabía que estaba en una reunión importante. Victoria deslizó el botón verde y pegó el teléfono a su oreja, haciendo una seña a su equipo para que esperaran un momento. «Hola, mamá. ¿Qué pasa?» Victoria no terminó su frase. Lo que oyó no fue un saludo cálido, sino sollozos histéricos y llenos de pánico. La voz de mamá Ana chilló, haciendo que toda la sangre del rostro de Victoria se drenara. «Victoria, regresa, hija. Regresa ahora. Mamá, ¿qué te pasa? Tranquila, mamá. ¿Qué ocurrió?» Victoria se levantó de inmediato, caminando rápido, alejándose del bullicio de la mesa hacia el balcón del restaurante. El aire fresco de París golpeó su rostro, contrastando con el calor repentino que subía por su cuello. Se aferró a la barandilla del balcón. «Todo está destruido, Victoria. Todo destruido». Su mamá aullaba al teléfono. «Esa chica, Renata, tu media hermana, es una víbora. Nos destruyó». Victoria se congeló. Renata, su media hermana de 23 años, hija de la segunda esposa del difunto papá. Una chica callada, tímida, que siempre bajaba la cabeza y apenas se oía su voz. Una chica que, honestamente, Victoria siempre había considerado un poco ingenua y lenta. Desde que papá murió y su mamá la siguió un año después, Renata vivía con ellos, más precisamente en la casita de huéspedes detrás de la casa principal, gracias a la bondad de Fernando. ¿Qué podría haber hecho Renata? ¿Qué pasa con Renata, mamá? Huyó, gritó mamá Ana. Y se llevó todo. Todo. Me engañó. Ayer vino pidiéndome que firmara un montón de documentos. Dijo que era para una nueva inversión. Dijo que Fernando ya los había revisado. Yo le creí, Victoria. Firmé. La mano de Victoria que sostenía el teléfono comenzó a temblar. ¿Qué documentos, mamá? No sé. Y esta mañana el abogado llamó. Todos los activos de la empresa están a su nombre. Nuestras cuentas están congeladas. La empresa, Victoria, la empresa de tu papá ahora es de ella. Huyó, Victoria. Nos traicionó. La mente de Victoria corría. Esto no tenía sentido. Renata, que ni siquiera podía decidir qué comer en el desayuno, de repente planeando una toma de control tan complicada. Renata, que siempre había vivido de ellos, que bajaba la cabeza cada vez que hablaba. No, esto estaba mal. La lógica de Victoria lo rechazaba por completo. Renata no tenía la capacidad intelectual para hacer esto. Era solo un peón. ¿Pero peón de quién, mamá?, dijo Victoria, forzando su voz a mantenerse calmada, aunque su corazón parecía arrancado. Tranquila. Escucha, Victoria. ¿Dónde está Fernando ahora?
¿Por qué no se encarga de esto? Hubo una pausa breve. Una pausa demasiado larga, llena solo por los sollozos cada vez más intensos de mamá Ana. No sé, gritó ahora con un nuevo miedo. Ese es el problema. Lo llamé docenas de veces desde la mañana. Su teléfono está apagado. La oficina dice que no entró hoy. Dios mío, Victoria, ¿y si esa chica, y si Renata también le hizo daño a tu esposo? Regresa rápido, hija. Regresa rápido. La llamada se cortó. Victoria se quedó petrificada en el balcón. El brillo de la Torre Eiffel frente a ella de repente parecía una burla. La fiesta de celebración dentro del restaurante sonaba como un zumbido distante. Su colega abrió la puerta del balcón. «Victoria, ¿estás bien?» Victoria se volvió, su rostro seguramente pálido como el algodón. «Cancela todo», dijo. Su voz plana, sin emoción. «Hay una emergencia en la Ciudad de México. Tengo que regresar ahora». Victoria ya no le importaba el acuerdo de negocios, no le importaba París. Su mente ya volaba a través de continentes. Mamá Ana culpaba a Renata, pero su lógica, su intuición como empresaria entrenada para leer situaciones, gritaba algo mucho más aterrador. Renata no podía haber hecho esto sola, y su esposo Fernando desapareciendo al mismo tiempo. Todo el viaje de regreso a la Ciudad de México fue la tortura más larga en la vida de Victoria. No durmió ni un minuto durante las 18 horas de vuelo. Su mente giraba, tratando de armar escenarios. Escenario 1. Mamá tenía razón. Renata era una maestra malvada y genio, y había secuestrado o herido a Fernando para paralizarlos. Este escenario era ridículo. Renata ni siquiera sabía conducir. Escenario 2. Fernando fue secuestrado por Renata y sus cómplices. Posible, pero ¿quiénes eran sus cómplices y por qué Renata? Luego estaba el escenario 3. El escenario tan aterrador que Victoria intentaba alejar de su mente. El escenario en el que Fernando no fue secuestrado, en el que no estaba herido. El escenario en el que estaba involucrado. Number. Victoria sacudió la cabeza en la oscuridad de la cabina del avión. No podía ser Fernando, su esposo, el hombre que cada mañana le preparaba el café. El hombre que siempre escuchaba sus quejas sobre reuniones difíciles. El hombre que la animó a tomar la sucursal europea. El hombre que dijo, «Ve, persigue tus sueños. Yo cuidaré el fuerte en casa». Él no podía traicionarla. Seguramente era una víctima. Como ella y su mamá, seguramente estaba buscando una salida. Seguramente estaba en peligro. Pero ¿por qué su teléfono estaba apagado? ¿Por qué no fue a trabajar? ¿Por qué, según mamá Ana, había revisado esos documentos falsos? Cuando el avión aterrizó en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez, Victoria ya no era la mujer exitosa y feliz. Era una mujer enojada, asustada y llena de sospechas. Corrió fuera del aeropuerto, ignorando al chofer de la empresa que la esperaba, y se metió directamente en un taxi. Su destino era claro: casa. Tenía que averiguar dónde estaba su esposo. Victoria llegó a su casa en una zona exclusiva de la Ciudad de México al amanecer. La casa se sentía fría y vacía. El auto de Fernando no estaba en el garaje. El corazón de Victoria latía fuerte. Abrió la puerta con su propia llave y entró. Silencio. Demasiado silencio. «Fernando», llamó Victoria. Su voz resonó en la amplia sala de estar. No hubo respuesta. La luz de la sala central estaba encendida. Mamá Ana apareció desde la sala familiar, sus ojos hinchados y rojos. Al parecer, se había quedado allí esperando el regreso de Victoria. «Victoria, ¿ya regresaste, hija?» Mamá Ana corrió a abrazarla, llorando de nuevo en su hombro. «Estamos destruidas, Victoria. Esa víbora tiene que ir a la cárcel». Soltó el abrazo de su mamá con gentileza pero firmeza. No tenía tiempo para histeria. Necesitaba hechos. «Mamá, Victoria tiene que subir. Victoria está cansada. Tenemos que ir a la policía. Victoria, ahora mismo reportamos a Renata. Enciérrala», gritó mamá Ana mientras seguía a Victoria subiendo las escaleras. «Después, mamá», dijo Victoria plana.
Su voz ronca por el cansancio y la deshidratación. Victoria necesita revisar algo primero. Victoria necesita bañarse y pensar. Victoria ignoró a mamá Ana, que seguía hablando detrás de ella. Caminó directo a la habitación principal, la habitación de ella y Fernando. La puerta estaba abierta, todo parecía normal. La cama aún ordenada. El aroma del perfume de Fernando, una mezcla de almizcle y sándalo, aún se percibía faintly en el aire. El aroma que usualmente calmaba a Victoria, ahora la asfixiaba. Fernando no estaba allí, pero sus cosas sí. Su traje colgaba ordenado en el closet abierto, sus zapatos alineados, la maleta que usaba para viajes de negocios en su lugar. Si había huido, no llevó mucho. Si lo habían secuestrado, debería haber señales de lucha. Pero la habitación estaba ordenada, demasiado ordenada. Seguramente lo secuestraron, dijo mamá Ana desde el umbral, como leyendo la mente de Victoria, pero sacando la conclusión equivocada. Renata debe tener cómplices. Seguramente lo tienen encerrado en algún lugar. Lo quieren a él. Victoria no respondió. Sus ojos se fijaron en la mesa de noche de Fernando, la mesa donde su esposo solía dejar su reloj y billetera, vacía. Llevó su billetera y reloj, pero el cajón estaba ligeramente abierto, solo un poco como cerrado a prisa. Victoria se acercó. Mamá Ana seguía hablando. Tenemos que revisar las cuentas. Bancarias. Tal vez pidan rescate. Dios mío. Victoria. ¿Y si él? Victoria abrió el cajón por completo. El contenido era normal. Un cuaderno pequeño, algunos recibos viejos, cargadores, un reloj roto hace tiempo. Victoria removió el contenido con la mano. Había algo en el fondo, bajo un montón de papeles insignificantes. Victoria encontró dos objetos. El primero era una tarjeta de visita, tarjeta de una clínica. No una clínica común, era una clínica de obstetricia y ginecología reconocida en la Ciudad de México, doctora. Amanda López, especialista. ¿Por qué Fernando guardaba una tarjeta de una ginecóloga? La mente de Victoria fue a sí misma. ¿Acaso Fernando quería sorprenderla planeando un programa de embarazo para ellos? Pero habían acordado posponerlo un año más hasta que terminara el proyecto de París de Victoria. Una pequeña esperanza extraña e inapropiada surgió en el corazón de Victoria. Luego vio el segundo objeto, el que realmente congeló su sangre, una hoja de receta doblada con cuidado. Las manos de Victoria temblaron fuerte al abrirla. Era una receta de la misma doctora en la tarjeta, doctora. Amanda López. Receta para vitaminas prenatales, ácido fólico, hierro y calcio. La dosis era fuerte, pero no era eso lo que hizo que Victoria retrocediera tambaleando hasta chocar con el armario. No era la receta, no el nombre de la doctora. Era el nombre de la paciente escrito en la parte superior de la receta, escrito con pulcritud por la impresora de la clínica. Paciente, Renata Angraini. Victoria leyó el nombre una y otra vez. Renata, Renata, Renata. El mundo de Victoria dejó de girar. Todos los escenarios en su cabeza se rompieron y fueron reemplazados por una verdad brutal. Receta de vitaminas prenatales a nombre de Renata, en el cajón privado de su esposo. Esto no era un secuestro, esto no era Renata en un crimen, era una conspiración, era traición. Su esposo Fernando había desaparecido, su media hermana Renata había desaparecido y Renata estaba embarazada. Victoria, ¿qué te pasa, hija? La voz de mamá Ana sonaba lejana. Victoria no podía responder. Dobló la receta con manos rígidas. En la parte inferior de la receta había una dirección de la paciente. La dirección que Renata usó para registrarse en la clínica no era la de su casa. Era una dirección que Victoria no reconocía, una dirección en las afueras de la ciudad. Victoria metió el papel en el bolsillo de su blazer. Se volvió hacia mamá Ana. Su rostro seguramente se veía aterrador. Victoria quiere descansar, dijo con una voz plana que ni ella misma reconocía. Mamá, ve a casa primero. Tranquilízate, no llames a la policía, no llames a nadie. Déjame manejar esto. Pero Victoria, por favor, mamá, dijo Victoria más firme. Victoria necesita pensar sola.
Después de que mamá Ana se fue a regañadientes, Victoria se paró en el baño mirando su reflejo en el espejo. La misma mujer que ayer celebraba una victoria en París, pero sus ojos eran diferentes. Los ojos en el espejo eran fríos, afilados y llenos de cálculo. Victoria no se bañó, no durmió. Tomó las llaves de su auto, ingresó la dirección de la receta en su teléfono y salió de la casa. Ya no buscaba a un esposo perdido, estaba cazando traidores. El viaje a la dirección en las afueras de la ciudad se sintió como la pesadilla más larga en la vida de Victoria. Aceleró su auto, cruzando las calles de la Ciudad de México que comenzaban a llenarse. Sin embargo, su mente estaba en otro lugar. El jet lag tiraba de sus párpados, pero la adrenalina impulsada por la traición la mantenía despierta. Cada semáforo en rojo parecía una tortura. Cada atasco era una prueba de paciencia. Lo que aferraba con fuerza era ese papel de la receta. Prueba de una palabra que sabía muy amarga. Prueba de infidelidad, prueba de mentiras y quizás prueba de un crimen mucho mayor. Su lógica de negocios comenzó a tomar control, empujando el dolor emocional. Comenzó a analizar hechos. La empresa fue tomada legalmente usando la firma de mamá Ana. Hecho. La mente maestra era Renata, al menos en papel. Hecho. Fernando, su esposo, desapareció al mismo tiempo que Renata. Hecho. Fernando y Renata tenían una relación secreta, probado por la receta de embarazo escondida en el cajón de Fernando. Todo apuntaba a una conclusión. Conspiración. Esto no era secuestro. Esto no era Renata convirtiéndose de repente en un genio criminal. Era un plan meticulosamente armado por las dos personas en las que más confiaba en el mundo: Fernando, su esposo, y Renata, su media hermana. El auto de Victoria finalmente llegó al área indicada por el mapa digital. Era lo opuesto a su mundo. Las avenidas amplias y lujosas se estrechaban en calles pequeñas, luego en callejones densos que apenas permitían pasar un auto. El olor a alcantarilla y basura podrida golpeó su olfato tan. Pronto abrió la ventana. Estacionó su auto lujoso al final del callejón. Una decisión que inmediatamente atrajo atención. Algunos hombres sentados en una tiendita de café la miraron fijo. Una mujer con pañuelo de seda bajando de un sedán europeo parecía completamente fuera de lugar. Victoria los ignoró. Cerró su auto y entró al callejón, su rostro frío y determinado. Sus zapatos caros taconeaban sobre el pavimento agrietado. Siguió los números de casa en su teléfono, adentrándose en el laberinto de miseria. Las casas apiñadas, cables eléctricos colgando bajos como telarañas. Finalmente encontró la dirección. No era una casa, sino un edificio de departamentos rentados semipermanente de 3 pisos con pintura descascarada por todas partes. La dirección en la receta indicaba el departamento 302. Victoria entró al pasillo oscuro y sofocante. Las escaleras de concreto eran empinadas y sucias. Subió piso por piso, pasando puertas cerradas. Detrás de ellas se oían sonidos de televisión, llanto de bebés y peleas. Llegó frente al 302. La puerta de madera contrachapada parecía delgada, la cerradura frágil. Victoria respiró profundo. Su corazón latía no por miedo, sino por ira contenida. No dudó. Levantó la mano y golpeó la puerta con fuerza. No un toque, sino un golpe demandante. «Renata, abre esta puerta. Renata». Silencio por un momento. Luego se oyeron pasos panicados desde adentro y el sonido de algo cayendo. «Renata, sé que estás ahí. Abre la puerta o la derribaré», gritó Victoria. Su voz resonó en el pasillo estrecho. Se oyó un llanto ahogado desde atrás de la puerta. Luego, el sonido de la llave girando con temblor. La puerta se abrió un poco, solo lo que permitía la cadena de seguridad. A través de la rendija estrecha, Victoria pudo ver un ojo enrojecido y lleno de terror. «Hermana Victoria», susurró la voz quebrada. Victoria no tenía paciencia para esto. Empujó la puerta con un fuerte tirón. La cadena de seguridad era de metal barato. Los tornillos
se arrancaron del marco de madera podrida. La puerta se abrió de golpe. Renata gritó de horror y retrocedió tambaleando, tropezando con un montón de ropa sucia. Victoria entró y cerró la puerta de un portazo detrás de ella. Cerró el pestillo desde adentro. Ahora estaban atrapadas juntas en esa habitación estrecha de 3 por 3 metros. La habitación era sofocante y desordenada. Ropa esparcida por el piso, platos sucios apilados en una esquina. Solo había un colchón delgado en el piso sin cama, un pequeño ventilador que giraba ruidosamente y un baño diminuto en la esquina. Pero no era la miseria lo que dejó a Victoria clavada, era Renata. Su media hermana estaba de pie en el centro de la habitación, temblando de la cabeza a los pies. Vestía un camisón desteñido y desgastado, y debajo del camisón se veía claramente lo que la receta intentaba ocultar: su vientre abultado, muy abultado. Esto no era un embarazo temprano, era avanzado, quizás 7 u 8 meses. El rostro de Renata pálido como la muerte. Lágrimas corrían por sus mejillas. Miraba a Victoria como si viera un fantasma. «Vete», susurró Renata. Su voz temblaba fuerte. «Vete, hermana, por favor. Vete». Victoria rió, pero su risa sonó seca y amarga. «Acabo de volar a través de medio mundo». «Renata, no voy a ir a ninguna parte. ¿Dónde está él?» Renata de repente gritó cubriéndose los oídos. «Hermana, no deberías estar aquí. Vete». «¿Dónde está Fernando?», demandó Victoria. Su voz subió una octava, fría como el hielo. El miedo en los ojos de Renata se volvió terror puro. Sacudió la cabeza en pánico. Sus lágrimas corrían más fuerte. No sé, hermana, por favor, vete, mientes». Victoria avanzó. Renata se acorraló contra la pared, sosteniendo su gran vientre como protegiéndolo. «No, hermana, por favor. Él me matará si sabe que estás aquí». La última frase de Renata quedó colgando en el aire sofocante del departamento rentado. «Él me matará si sabe que estás aquí». Victoria dejó de avanzar. Su expresión de ira fue reemplazada por sorpresa momentánea. «No nosotros, no nosotras, sino él». Renata no dijo «Fernando me matará», pero el tono de terror extremo solo se refería a una persona. «Él», repitió Victoria, su voz ahora calmada de nuevo, afilada y llena de cálculo. «¿Te refieres a Fernando?» Renata se estremeció como si la hubieran abofeteado. No respondió. Solo sollozó. Su cuerpo se deslizó al piso, acurrucándose en la esquina, abrazando su vientre lo más fuerte posible. Victoria miró la escena frente a ella. Esta no era una mujer celebrando una victoria después de robar millones de pesos. Esta era una prisionera. Una chica tonta, asustada hasta la muerte, dejada sola en este lugar miserable. Victoria tomó la única silla de plástico en la habitación, la limpió del polvo con un gesto de mano y se sentó. Se sentó erguida, su pañuelo aún colocado con pulcritud, contrastando con el caos alrededor. «Voy a preguntar una vez más, Renata», dijo Victoria, su voz plana. «¿Dónde está Fernando?» «No sé, hermana», sollozó Renata. «Él me trajo aquí hace 3 días. Dijo que era un lugar seguro. Dijo que debía esperarlo. Dijo que él se encargaría de todo. Luego tomó mi teléfono. Solo me dejó este teléfono viejo». Renata señaló un teléfono antiguo tirado en el colchón. Dijo que solo él podía contactarme. No ha llamado de nuevo. Victoria miró a Renata. Hace 3 días. Eso significaba justo después de que mamá Ana firmara los documentos. Justo antes de que Victoria fuera llamada en París. Fernando había planeado esto perfectamente. La colocó aquí, tomó el control de la empresa y desapareció. ¿Te das cuenta de lo que has hecho?, preguntó Victoria. No, no lo sabía. No mientas. La voz de Victoria se agudizó. Engañaste a mamá Ana. Le pediste que firmara documentos de transferencia de activos. Robaste nuestra empresa. No, gritó Renata, defendiéndose. No fui yo. Fue él, Fernando. Él preparó todo. Dijo que era solo formalidad. Dijo que era para proteger los activos familiares de inversionistas malvados del exterior. Dijo que hermana estabas demasiado ocupada en París y necesitaba mi ayuda.
Dijo que mamá Ana ya había acordado. Victoria cerró los ojos por un momento. Tontas. Ambas tontas. Su mamá demasiado confiada y su media hermana cegada por amor. Amor. Abrió los ojos. Esa es la razón, ¿verdad? Hiciste todo esto porque lo amas. El rostro de Renata se sonrojó bajo las lágrimas. Bajó la mirada. Te confabulaste con él para destruirnos, continuó Victoria, su voz fría. Dormiste con el esposo de tu propia hermana. No fue así, protestó Renata. Débil. Lo amo, hermana, y él me ama. Dijo que ya no te amaba. Dijo que eres fría, adicta al trabajo, priorizas tu carrera sobre tu esposo. Dijo que me divorciaría de ti y se casaría conmigo. Cada palabra se sentía como un corte de cuchillo. Victoria sintió una náusea intensa, mezcla de jet lag, ira y dolor punzante. Ya lo sospechaba, pero oírlo directamente de la boca de Renata se sentía diferente. Así que, dijo Victoria despacio, me robaste a mi esposo y me robaste mi empresa. No robé, sollozó Renata. Él vino a mí. Dijo que se sentía solo. Y la empresa, no entiendo de empresas. Solo hice lo que él me pidió. Victoria se levantó. La piedad se evaporó. Lo que quedaba era ira fría. Caminó hacia Renata, que aún se acurrucaba en el piso. Victoria se agachó para igualar la altura de sus ojos con los ojos hinchados de su media hermana. Entonces esto, dijo Victoria. Su voz casi un susurro, sus ojos fijos en el vientre abultado de Renata. Esto también lo pidió él. Renata se quedó en silencio. Su llanto se detuvo por un momento, reemplazado por un miedo más profundo. Victoria miró directo a los ojos de Renata. Recordó el papel de la receta en su bolsillo. Recordó el cajón de su esposo. Respóndeme, Renata. El mundo de Victoria se estrechó. Todo el ruido del callejón exterior, el sonido del ventilador, todo desapareció. Solo ellas dos en esa habitación sofocante, y una pregunta colgando. Victoria tuvo que forzar las palabras de su garganta. El niño es de él. Renata no respondió. No necesitaba responder. Giró el rostro, pero Victoria vio el temblor en sus hombros. Renata comenzó a llorar de nuevo. Esta vez no era llanto de pánico, sino de desesperación. Llanto de alguien que admitía una verdad vergonzosa. Su llanto era la respuesta sí. La traición ahora era perfecta. Esto no era solo traición financiera. Era la traición más íntima y brutal. Su esposo no solo robó el futuro financiero de Victoria. Había creado un nuevo futuro. Un heredero con su propia media hermana. Victoria se levantó. Ya no sentía ira. Lo que sentía era un vacío frío. Ahora entendía. Esto no era solo sobre dinero, era sobre destrucción total. Fernando no solo quería ser rico, quería reemplazar a Victoria. Él me matará. Renata sollozó de nuevo, murmurando al piso. Dijo que si hermana lo sabía, si alguien lo sabía antes de tiempo, me acabaría. Victoria miró la coronilla de Renata. Ahora te creo eso. Se volvió mirando alrededor de la habitación miserable. Esto no es un lugar seguro, tonta. Es un lugar de descarte. Esto no es un lugar seguro. Tonta. Es un lugar de descarte. Las palabras de Victoria colgaban en el aire sofocante del departamento rentado, más frías que el giro del ventilador ruidoso. Renata, aún acurrucada en el piso, levantó su rostro hinchado. Confusión momentánea venció su miedo. ¿Qué quieres decir, hermana? Fernando dijo que era seguro. Dijo que nadie me encontraría aquí. Victoria casi rió. Un sonido seco sin humor. Claro que dijo eso. Y tú le creíste. Mira este lugar. Es donde la gente desaparece. Es donde una mujer embarazada sola puede caer o enfermarse sin que a nadie le importe. Es donde no hay testigos. No te trajo aquí para protegerte, Renata. Te trajo aquí para aislarte. La mente de Victoria trabajaba a alta velocidad, procesando todas las nuevas variables. Su ira emocional como esposa traicionada comenzaba a retroceder, reemplazada por algo mucho más afilado y peligroso. La mente de una CEO enfrentando una crisis. Comenzó a caminar de un lado a otro en la habitación estrecha.
3 pasos a un lado, 3 al otro, como una leona en una jaula. Renata la miró con horror. Pero ¿por qué? Ya tiene todo, ¿verdad? La empresa, el dinero, dijo que tendríamos una nueva vida. ¿Nueva vida? Victoria se detuvo. ¿Realmente crees eso? ¿Crees que un hombre que engaña a su esposa y embaraza a su cuñada a sus espaldas es alguien confiable? Victoria se detuvo frente a Renata. Ahora deja de llorar y empieza a pensar. Tú eres el único testigo. Eres la única persona, además de mí, que sabe que él es el cerebro. ¿Qué suelen hacer los criminales con los testigos? El rostro de Renata perdió el resto de color. Se volvió pálido como la pared sucia. No, él no podría. Él es el padre de este niño. Eso no le impidió dejarte aquí, replicó Victoria afilada. Volvió a caminar. Su mente giraba más rápido. Algo no encajaba. Su plan era demasiado complicado y a la vez demasiado descuidado. Tomar la empresa dejaba un rastro de papel largo. Usar a Renata como chivo expiatorio era brillante, pero riesgoso. Mamá Ana podía retractarse o el abogado encontrar una brecha. Fernando era un hombre meticuloso. No tomaría un riesgo tan grande solo por los activos de la empresa que Victoria sabía tenían muchas deudas y obligaciones. El premio principal seguramente no era la empresa. La empresa era solo el primer paso. Seguramente había un premio mayor. Algo que requería estos pasos complicados. Algo valuado en millones. Algo que Fernando no podía obtener sin. La mente de Victoria se detuvo. Padre de este niño, murmuró Renata. Heredero, herencia. Victoria se congeló en el lugar. Claro, no era la empresa del papá, sino la herencia del papá. El difunto papá de Victoria era un hombre complicado. Amaba a Victoria, pero también se sentía culpable por Renata, hija de su segunda esposa que murió joven. Antes de que papá muriera de un infarto, había arreglado sus finanzas con mucho cuidado. Dejó la empresa para que la manejaran Victoria y mamá Ana. Pero también creó algo más. Algo que llamó el Fondo Eterno de la Familia. Era una cuenta fiduciaria gigante llena de sus activos principales, acciones de primera línea, propiedades premium y efectivo en grandes cantidades. Mucho más valioso que las operaciones diarias de la empresa. Y ese fondo tenía una cláusula muy extraña. Victoria recordaba haberla protestado con el abogado familiar. Papá, en su intento de forzar a sus 2 hijas a llevarse bien, había creado una regla ridícula. El Fondo Eterno no podía ser tocado por nadie, ni siquiera por Victoria como heredera principal, hasta que Victoria y Renata juntas firmaran los documentos de desembolso. Papá probablemente pensó que esto forzaría a Victoria a cuidar de Renata, pero lo que creó fue, Dios mío, susurró Victoria. Acababa de encontrar el agujero en la armadura de Fernando. Se apresuró a la puerta. ¿A dónde vas, hermana?, gritó Renata en pánico. Necesito llamar. La señal aquí adentro es mala, dijo Victoria, abriendo el pestillo y saliendo al pasillo apestoso. Bajó las escaleras, buscando mejor señal cerca de la ventana del lobby rota. Ignoró las miradas curiosas de otros inquilinos. Presionó el número del abogado familiar. Señor Buddy, Victoria, Dios mío, tu mamá dijo que ya regresaste. Esto es un desastre, tenemos que... Señor Buddy, cállese y escúcheme. Cortó su tono, no tolerando réplicas. No tengo mucho tiempo. Responda a mis preguntas. ¿La empresa la tomó por completo? Sí, legalmente. Mamá Ana le dio poder total a Renata y Renata firmó la transferencia. Es legal, Victoria. Lo sé. No me importa la empresa ahora, dijo Victoria. El Fondo Eterno de papá. ¿Lo tocó? Hubo una pausa larga al otro lado. ¿Qué? ¿El Fondo Eterno? Claro que no, dijo el señor Buddy. Sabes que es imposible. La cláusula es específica. Yo la hice. Requiere tu firma en tinta y la de tu media hermana. Frente a un notario que yo designe, no hay forma de falsificarla. El fondo está sellado. Victoria cerró los ojos. Tenía razón. Así que, dijo Victoria despacio, si Fernando quiere desembolso ese fondo, necesitará la firma de Renata. Sí, y la tuya. Necesita ambas. No, dijo Victoria.
No necesita mi firma si muero o si voy a la cárcel. El señor Buddy se quedó en silencio. Victoria, ¿de qué hablas? No ha terminado, señor Buddy, dijo Victoria. Ya tomó la empresa usando a Renata. Ahora va por el fondo eterno. Cree que puede obtener la firma de Renata. Luego quizás eliminarme o enmarcarme. Esto es loco. Quédate donde estás, señor Buddy. No presentes nada. No hables con nadie. Espera mis instrucciones. Y lo más importante, no intentes contactar a Fernando. Para ti, él desapareció. Victoria colgó antes de que el abogado pudiera debatir. Se quedó un momento en el lobby tenue. Su ira ahora se había transformado en algo más, algo frío y enfocado. Fernando no había ganado aún. Solo tomó la primera ronda. El premio principal aún estaba bloqueado, y para desbloquearlo necesitaba una llave. Victoria se volvió y subió las escaleras de regreso al 302. Abrió la puerta. Renata aún en el piso, mirándola desesperada. Victoria miró a su media hermana. Ya no como la amante de su esposo, ya no como traidora. La miró como una llave de millones de pesos que no era consciente de su propio valor. «Levántate, Renata», dijo Victoria, su voz ahora llena de autoridad inquebrantable. «Necesitamos hablar. Fernando dejó algo aquí, ¿verdad? Dejó documentos para que firmes». Los ojos de Renata se abrieron grandes. «No sé. No me mientas». Victoria espetó. «Un hombre como él no deja nada al azar. Volverá aquí por algo. ¿Qué es?» Renata tembló fuerte bajo la mirada afilada de Victoria. «No sé, hermana. De verdad. Solo dijo que esperara aquí. Dijo que traería dinero y pasaporte. No volverá solo con pasaporte». Cortó su lógica corriendo rápido. Fernando no dejaría documentos tan importantes como el desembolso del fondo eterno fuera de su supervisión. Pero tampoco los llevaría por todas partes. Los escondería en un lugar que considerara seguro. Un lugar donde pudiera recogerlos cuando quisiera. Victoria miró alrededor de la habitación miserable. La mente de Fernando era arrogante. Escondería la prueba de su crimen cerca de su víctima. Eso le daría sentido de poder. «¿Dónde está su bolsa?», preguntó Victoria de repente. «¿Qué bolsa?». «La bolsa que traía cuando te trajo aquí». «Maletín. ¿Bolso de trabajo?». «Debió traer algo». Renata pensó un momento, sus ojos hinchados tratando de recordar. Trajo su maletín de cuero marrón, pero se lo llevó cuando se fue. «Solo dejó esta mochila para mí». Renata señaló una mochila barata en la esquina que probablemente contenía algo de su ropa. Victoria frunció el ceño. «No, no allí». Fernando era demasiado listo para eso. No confiaría documentos de millones de pesos a Renata. Los escondería aquí, en un lugar que solo él supiera. Victoria comenzó la búsqueda. Ya no le importaba la privacidad o el desorden. Era una auditora buscando anomalías. Abrió el pequeño armario de plástico en la esquina. Solo ropa desgastada de Renata y algunos paquetes de fideos instantáneos. Caminó al baño pequeño. Abrió el tanque del inodoro. Escondite clásico, vacío excepto por agua sucia. «Hermana Victoria, ¿qué buscas?», preguntó Renata, temorosa, ahora de pie. «Armas», respondió Victoria breve, sus ojos escaneando el marco de la ventana frágil. «No te dejaría aquí sin herramienta para terminar el trabajo». «Armas», Renata casi se desmaya. «No armas de fuego», dijo Victoria impaciente. «Armas que usaría contra nosotras. Documentos, pruebas». Volvió a la habitación principal. Solo quedaba un lugar lógico, un lugar donde la gente rara vez mira, pero lo suficientemente grande para guardar un paquete de documentos gruesos. El colchón. Victoria caminó al colchón delgado en el piso. «Ayúdame a levantarlo», ordenó. «Pero levántalo». Victoria y Renata, en una torpeza extrema, levantaron el borde del colchón que olía mal. Y allí estaba, tendido pulcramente sobre el piso de baldosa agrietada. Una carpeta de cuero rojo marfil que reconoció. Era la carpeta especial usada por el notario familiar. A su lado había una bolsa de laptop que Victoria no reconocía. «No la trajo», susurró Renata. «Claro que no», dijo Victoria.
La dejó aquí a propósito. Sabía que nadie la buscaría. Sabía que eras demasiado tonta y asustada para mirar bajo tu propio colchón. Victoria le dijo a Renata que soltara el colchón y lo empujó contra la pared. Se agachó y abrió la carpeta de cuero rojo. Su corazón latía. Dentro era exactamente lo que sospechaba. Un paquete grueso de documentos encuadernados. La portada decía Acuerdo de desembolso y división del Fondo Eterno Familiar. Victoria lo abrió con manos ligeramente temblorosas. Este era el plan real de Fernando. Había preparado documentos declarando que Victoria voluntariamente cedía su parte del Fondo Eterno a Renata por razones de inestabilidad mental o quizás problemas legales en el extranjero. Era una mentira muy elaborada. Y en la última página había 2 espacios para firmas. Uno para Victoria, que claramente sería falsificado o obtenido bajo coacción. Y el otro, mira esto. Victoria mostró la página a Renata. Firma. Renata Angraini. Leyó Renata despacio. Necesita esto de ti, dijo Victoria. Este es su premio principal. Vale cientos de millones, mucho más que la empresa. Ya tiene la empresa y ahora solo necesita tu firma aquí para obtener el resto. Así que, ¿volverá?, preguntó Renata. Había un tono de esperanza patético en su voz. Volverá por esto, dijo Victoria palmeando los documentos, pero no te llevará a ti. Victoria luego tomó la bolsa de laptop a su lado. La bolsa no estaba cerrada. La abrió. El contenido no era una laptop. Era un plan de escape perfecto y un plan de enmarcado perfecto. En la capa superior había un pasaporte a nombre de Renata. Aún nuevo. A su lado un boleto de avión de ida. A Belice, un pequeño país en Centroamérica sin tratado de extradición con México. El boleto programado para 3 días después. Dijo que me llevaría. Susurró Renata. Mirando el boleto, te compró un boleto. Es verdad, dijo Victoria. Pero mira qué hay debajo. Victoria sacó el pasaporte y el boleto. Debajo había otro set de documentos, mucho más siniestros. Eran copias de todos los documentos de transferencia de la empresa, firmados por mamá Ana y Renata. Encima había una carta escrita a mano. Victoria reconoció la letra. Letra de Renata. ¿Qué es esto?, preguntó Victoria, aunque ya sabía la respuesta. Renata tomó la carta. Es una carta de confesión para hermana Victoria. Comenzó a leer con voz temblorosa. La carta contaba cómo ella, Renata, había planeado todo. Cómo envidiaba a Victoria. Cómo intencionalmente engañó a mamá Ana. Cómo tomó todo el dinero para sí misma. La carta pedía perdón, pero en esencia era una confesión criminal perfecta. Yo nunca escribí esto, susurró Renata, horrorizada. Claro que no, dijo Victoria, pero es tu letra. Él, Fernando. Una vez me hizo reescribir una lista de compras. Dijo que mi letra era fea. Me hizo copiar su escritura hoja tras hoja. Renata finalmente entendió. Fernando no le enseñaba a escribir. Estaba aprendiendo a falsificar su letra. Victoria sacó el último paquete de la bolsa. Era un reporte bancario. Reporte de una nueva cuenta en Panamá abierta a nombre de Renata Angraini. Y dentro prueba de transferencias iniciales por millones. Dinero de la empresa recién robado. Victoria dejó caer los documentos al piso. El rompecabezas ahora completo. ¿Aún no entiendes? Victoria miró a Renata con una mirada de piedad fría. Este es su plan. Esta es su obra maestra. Victoria comenzó a caminar de un lado a otro de nuevo, explicando con claridad cómo presentando hallazgos de auditoría. 1. Te embarazó. Necesitaba un heredero, necesitaba una razón emocional y necesitaba una herramienta. Tú eras su herramienta. 2. Te usó a ti y a mamá para tomar la empresa. El dinero operativo lo transfirió a esta cuenta en Panamá, a tu nombre. 3. Te colocó aquí en este lugar de descarte con promesas falsas. 4. Volverá aquí. Quizás mañana, quizás pasado. Te traerá estos documentos del Fondo Eterno. Victoria pateó la carpeta roja. Te hará firmar con promesas de llevarte pronto. 5.
Después de que firmes, se irá. Tomará los documentos del fondo eterno y desaparecerá. Y 6. Victoria se agachó mirando los ojos de Renata llenos de terror. Dejará esta bolsa para que sea encontrada. La policía que eventualmente mamá llamará, te rastreará aquí. ¿Y qué encontrarán? Encontrarán a una mujer embarazada asustada. Encontrarán pasaporte falso, boleto de ida a un país sin extradición, cuenta bancaria extranjera a tu nombre con millones robados. Y lo más hermoso, Victoria levantó la carta de confesión falsa. Encontrarán una carta de confesión perfectamente escrita con tu propia mano. Victoria se levantó. Él obtiene cientos de millones del fondo eterno. Obtiene todo el dinero restante de la empresa. Es libre. Y tú, Renata, tú que estás en embarazo avanzado, irás a prisión de por vida, sola. Ese es su plan. No eres su futura esposa, eres su chivo expiatorio. Un silencio total llenó la habitación. Incluso el sonido del ventilador parecía detenido. Renata miró los documentos esparcidos en el piso. Su rostro ya no lloraba. Su rostro pálido como la muerte, ojos vacíos, labios temblando fuerte. Miró a Victoria. El amor, el miedo, todo había desaparecido, reemplazado por una realization más aterradora. Él es un monstruo, susurró Renata. Sí, dijo Victoria. Caminó al colchón y tomó el teléfono viejo que Fernando dejó para Renata. Y llamará a este teléfono. Tiene que asegurarse de que su cebo aún esté aquí antes de venir. Victoria lanzó el teléfono al regazo de Renata. Y cuando llame, dijo Victoria, responderás. Llorarás, dirás que estás asustada y dirás que firmarás lo que sea, siempre y cuando te recoja pronto. El silencio que siguió a la revelación de Victoria fue mucho más aterrador que los gritos previos de Renata. En esa habitación sofocante y polvorienta, dos mujeres cuyas vidas fueron destruidas por el mismo hombre, ahora se sentaban en la misma prisión. Renata, que antes solo lloraba por amor y miedo, ahora estaba en silencio. Su rostro vacío, mirando el montón de documentos en el piso que eran su sentencia de muerte. La carta de confesión falsa, la cuenta bancaria a su nombre, el pasaporte, el boleto de ida, no eran equipo de escape. Era un ataúd preparado con pulcritud. Él es un monstruo, susurró Renata. Ya no era pregunta, era conclusión. Victoria asintió despacio. Sí, dijo, su ira ardiente ahora enfriada en acero afilado. Ya no veía a Renata como la media hermana que le robó a su esposo. La veía como a sí misma, tonta quizás, pero aún víctima, una herramienta que sería desechada después de no ser útil. Y Victoria odiaba una cosa por encima de todo: el desperdicio, especialmente el desperdicio de vidas. «¿No me dejará vivir, verdad, hermana?», preguntó Renata, su voz apenas audible. «Incluso si voy a prisión temerá que hable. Me matará. Matará a este bebé». Las manos de Renata abrazaron su vientre con fuerza. Un gesto defensivo desesperado. Victoria miró ese vientre, el vientre que contenía la sangre de Fernando. El heredero no reconocido creado solo como parte de un plan podrido. «No», dijo Victoria, «no te tocará». La voz de Victoria llena de convicción. No era promesa, era declaración de hecho, era decisión de negocios. Fernando había tomado los activos de Victoria y ella aseguraría que no tomara una cosa más. Las horas siguientes fueron tortura. Victoria, que debería colapsar por jet lag y traición emocional, estaba impulsada por adrenalina pura. Tomó comando de la pequeña habitación. Ya no era Victoria la esposa, era Victoria la CEO manejando la crisis más brutal de su vida. «No podemos solo esperar», dijo Renata, su voz aún temblando. «¿Y si no llama? ¿Y si ya se fue?» «No se ha ido», dijo Victoria, como si fuera el hecho más obvio del mundo. Caminó de un lado a otro en la habitación estrecha. Su pañuelo, que ayer estaba impecable, ahora un poco torcido, pero sus ojos aún afilados. Aún no tiene su premio principal, la carpeta roja. Victoria señaló los documentos del fondo eterno. Un hombre codicioso nunca deja tanto dinero sobre la mesa. La empresa es solo el aperitivo, esto
Palmeó la carpeta. Es el plato principal. Llamará. Tiene que llamar. Tiene que asegurarse de que su llave aún esté aquí. Renata tragó saliva. La llave soy yo. Tú eres la llave, afirmó Victoria. Y eres su chivo expiatorio. Es un plan perfecto. Tengo que admitirlo. Muy eficiente. Había una admiración fría y torcida en la voz de Victoria por un momento. Admiración de una estratega por el movimiento de su oponente, pero cometió un error. El mismo error que siempre cometen los hombres arrogantes. ¿Cuál es, hermana? Victoria dejó de caminar y miró directo a los ojos de Renata. Nos subestimó a ambas. Pensó que eras tonta y que yo estaba ocupada. El tiempo pasó de mediodía a tarde. El calor en el departamento rentado se volvió insoportable. El pequeño ventilador solo circulaba el mismo aire sofocante. Victoria notó que Renata comenzaba a verse pálida. No solo por miedo, sino porque estaba en embarazo avanzado y deshidratada. «Tienes que comer», dijo Victoria de repente. La orden tan plana y práctica que Renata se sorprendió. «Yo no tengo hambre». «No es pregunta, es orden», dijo Victoria. «No puedes desmayarte, tienes que estar enfocada. Te necesito en condición óptima cuando suene ese teléfono». Victoria sacó su billetera. Afortunadamente aún llevaba efectivo. Abrió la puerta, ignorando el horror de Renata. «¿A dónde vas, hermana?» «A buscar comida y agua». «Cierra la puerta desde adentro». «No abras a nadie más que a mí», ordenó Victoria. Salió pisando el pasillo sucio, como si caminara por el lobby de su oficina. No tenía tiempo para temer a los maleantes del callejón. Su mente fija en el monstruo mucho mayor. Regresó 10 minutos después con botellas de agua mineral y un paquete de pan. Se lo dio a Renata. «Come, bebe». Renata comió en silencio, lágrimas cayendo sobre el pan que sostenía. Victoria se sentó en la silla de plástico, espalda recta, mirando la pared agrietada. No hablaban. ¿Qué podían decir? «Lo siento, dormí con tu esposo». «Lo siento, mi esposo intentó enmarcarte de por vida». El silencio era mejor. En ese silencio, Renata comenzó a cambiar. El miedo aún allí, pero debajo, una semilla de ira crecía. Recordaba cómo Fernando la miraba, cómo susurraba que Renata era todo para él, que Victoria era solo una socia fría. Todo mentiras. Cada toque, cada palabra dulce era una mentira diseñada para llevarla a esta habitación, para hacerla sacrificio. No solo traicionó a Victoria, la traicionó a ella de manera mucho más cruel. La noche llegó. Los sonidos del callejón se volvieron más fuertes. Música ranchera de la habitación vecina. Peleas del piso de abajo. El departamento 302 se sentía como una isla pequeña, aislada en medio de un océano de caos. Victoria no encendió la luz principal, solo dejó la luz pequeña del baño encendida, dando una iluminación tenue y aterradora. Necesitaba la oscuridad para pensar, y entonces a las 10 de la noche, cuando la tensión era casi insoportable, el objeto sonó. El teléfono viejo tirado en el colchón vibró de repente y emitió un tono polifónico estridente y aterrador. Ambas mujeres se congelaron. Era el sonido del terror y también de la esperanza. Renata miró el teléfono como si fuera una serpiente venenosa. No se movió. Victoria saltó de su silla. No tomó el teléfono. Tomó a Renata, agarrando los hombros de su media hermana. «Ahora», susurró su voz fría como hielo, «recuerda todo lo que te hizo. Recuerda esta habitación. Recuerda la prisión. Recuerda a tu hijo». Victoria presionó el botón en el teléfono, activando el modo altavoz, y lo colocó en el colchón. «Responde», ordenó Victoria, «y recuerda a llorar». El teléfono aún sonaba. Su tono alegre sonaba como burla en la habitación tensa. La mano de Renata temblaba fuerte. Miró a Victoria, ojos abiertos de horror. No podía. Diría algo mal. Lo arruinaría todo. «Responde». Presionó Victoria más fuerte. Con dedo tembloroso, Renata presionó el botón verde. Abrió la boca, pero no salió sonido. «Hola, Renata». La voz de Fernando sonó a través del altavoz, calmada, en control, incluso un poco cálida. «Cariño,
¿Estás ahí? ¿Por qué tardaste tanto en contestar? El apodo cariño fue como gasolina vertida en las brasas del corazón de Victoria, pero también lo que rompió la parálisis de Renata. La calidez falsa en esa voz después de saber la verdad se sentía repugnante. Renata respiró, y lo que salió fue un sollozo quebrado. No era actuación, era miedo y odio puro. Amor, sollozó, amor. Tengo miedo. Victoria asintió satisfecha. Bien, tranquila. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? La voz de Fernando aún paciente, como calmando a un niño caprichoso. Tengo miedo, gritó Renata ahora derramando todas sus emociones. Mamá Ana me llamó. Dijo que hermana Victoria ya regresó. Dijo que Victoria está en la Ciudad de México. Victoria hizo señas con la mano, sacudiendo la cabeza en pánico. No, yo la llamé a mamá. Mamá Ana me llamó, repitió Renata. Me insultó. Dijo que hermana Victoria reportará a la policía. Dijo que Victoria me buscará, amor. Me encontrará. Me meterá a la cárcel. Tengo miedo, amor. Hubo una pausa breve al otro lado. Un silencio mortal. Victoria contuvo el aliento. Podía imaginar el rostro de Fernando, ceño fruncido, procesando esta nueva información. Victoria de regreso era una variable que no quería tan pronto. Tranquila, dijo Fernando. Finalmente su voz perdió un poco de calidez. Ahora sonaba más afilada, más enfocada. Ella no sabe dónde estás, nadie sabe. Mamá Ana solo blufea. ¿Estás segura en tu lugar? No es seguro, gritó Renata. No quiero estar aquí más, quiero irme. Llévame ahora, amor. No me importa. Firmaré lo que sea. Este era el momento. Victoria hizo señas a Renata, apuntando a la carpeta roja en el piso. Los documentos. Continúa, Renata, casi histérica. Los que dejaste bajo el colchón. Firmaré todo. Los documentos del Fondo Eterno, todo. Siempre y cuando me saques de aquí, esta noche misma. No quiero ir a prisión. Silencio de nuevo. Esta vez más largo. Victoria podía oír la respiración faint de Fernando a través del altavoz. Las ruedas en su cabeza seguramente girando rápido. El cebo había sido lanzado. La pregunta era, ¿lo tomaría? La codicia siempre gana. Bien. La voz de Fernando volvió. Esta vez llena de satisfacción fría. Lo había logrado. Su cebo asustado estaba listo para hacer lo que fuera. Eres lista, cariño. Esa es mi chica. No entres en pánico. Yo me encargo de Victoria. Me encargo de todo. Nos veremos. ¿Cuándo, amor? ¿Dónde? No quiero estar aquí más. No allí, dijo Fernando rápido. Victoria sonrió tenuemente en la oscuridad. Claro que no allí. Fernando nunca regresaría al lugar de descarte. Demasiado riesgoso. Mamá Ana quizás rastreó tu número. Entonces, ¿cómo? Lloró Renata. Escúchame bien, dijo Fernando. Su tono ahora como un general. Esta noche a las 11. Quiero que estés lista. Lleva todos los documentos de la bolsa de laptop y la carpeta roja. No dejes nada, especialmente la carpeta roja. Lista, amor. ¿Pero a dónde? Te enviaré un auto para recogerte al frente del callejón en 1 hora. Un sedán negro. El número de placa te lo mando por SMS. El chofer sabrá a dónde ir. Solo entra, lleva los documentos y quédate callada. No hables con el chofer, no lleves nada más que los documentos. Auto, claro que no vendría él mismo. Enviaba un peón para recoger a otro peón. Pero quiero verte a ti. Tengo miedo de otros, renegó Renata, jugando su rol perfectamente. Me verás, cariño, dijo Fernando, su voz suavizándose como persuadiendo. Él. Chofer te llevará directo a mí a un lugar seguro. Después de que firmes nos vamos enseguida. Dejamos el país juntos como planeamos. Mentiroso, pensó Victoria. ¿Promesa, amor? Lo prometo, dijo Fernando. Ahora prepárate. No me decepciones, Renata. En 1 hora. La llamada se cortó. El silencio en la habitación ahora ensordecedor. El plan de Fernando claro. Renata miró a Victoria, su rostro pálido como la muerte. Enviará un auto, hermana, en 1 hora. Victoria se levantó. Tomó su propio teléfono, el que había mantenido en modo avión desde el aterrizaje. Lo encendió, no había tiempo para dudas.
No envía un auto para recogerte, Renata, dijo Victoria mientras marcaba un número de marcación rápida. Envía un auto para tomar los documentos y asegurar que el único testigo desaparezca. Renata jadeó. Así que el chofer, él va a... Victoria no respondió. Escuchaba el tono de conexión en su teléfono. Señor Woody, dijo cuando conectó. Su voz fría como acero. Soy Victoria. No sonaba como víctima. No sonaba como esposa traicionada. Tengo un trabajo para usted, continuó. Necesito el mejor equipo de seguridad privada que pueda contratar en 30 minutos, no policía. Necesito gente que sepa manejar situaciones sin armar escándalo. Y necesito equipo de grabación audio y video de alta calidad. Ahora mismo. Escuchó un momento. No pregunte la ubicación. Envíelos a la dirección que le mandaré. No mi dirección. Esta es la dirección de la trampa. Victoria colgó al señor Woody y miró a Renata. No esperaremos ese auto. Iremos al lugar de encuentro, pero llegaremos primero y llegaremos a nuestra manera. Nosotros, hermana, susurró Renata horrorizada. Sí, dijo Victoria. Su rostro iluminado por la luz del teléfono mientras tecleaba la dirección que Fernando acababa de enviar al teléfono viejo de Renata. Un almacén viejo en la zona portuaria. Claro, quiere que venga sola, ¿verdad? Victoria sonrió fría. Conseguirá a Renata, pero también me conseguirá a mí. Victoria tomó la bolsa de laptop con los documentos trampa. Le dio la carpeta roja del fondo eterno a Renata. Tú sostén esto, es tu boleto. Luego se ajustó el pañuelo arrugado frente al espejo pequeño agrietado en la pared. La mujer que la miraba de vuelta parecía cansada. Ojos rojos, pero en esos ojos había un fuego ardiendo. Nos vamos, dijo Victoria. Vamos a recoger a mi esposo. La zona portuaria de noche era un mundo diferente. El aire pesado por olor a diésel, pescado salado y óxido. El sonido de las olas en el muelle como suspiros pesados. Almacén número 7. El lugar que Fernando eligió era un edificio viejo de acero corrugado aislado al final del muelle. Lugar perfecto para un trato oscuro o para hacer desaparecer a alguien. Victoria estacionó el auto rentado barato que tomó antes, dejando su auto lujoso en casa, a unas cuadras detrás de una fila de contenedores vacíos. Ella y Renata caminaron en silencio en la oscuridad. Renata temblaba fuerte, sus manos abrazando la carpeta roja con los documentos del fondo eterno contra su pecho, como si fuera un escudo. No puedo, hermana, susurró Renata, lágrimas acumulándose de nuevo. Sabrá que miento. Nos matará. Victoria se detuvo en la sombra de un montacargas oxidado. Agarró la barbilla de Renata, forzando a su media hermana a mirarla. Los ojos de Victoria en la oscuridad brillaban, fríos e intrépidos. No mentirás, dijo Victoria, su voz baja y afilada. Solo dirás la verdad, que estás asustada, que quieres que esto termine y le darás la carpeta cuando la pida. El resto déjamelo a mí. Pero hermana, mi equipo ya está adentro. Cortó Victoria soltando su agarre. Llegaron 15 minutos antes. Al final del muelle, Victoria se había reunido con el equipo enviado por el señor Woody. No eran guardias comunes. Eran 4 hombres de rostros duros, exmiembros de fuerzas especiales moviéndose con eficiencia silenciosa. Victoria, con autoridad de comandante, les dio instrucciones claras en 3 minutos. No quiero que escape. No quiero que se lastime gravemente. Quiero que lo capturen intacto, dijo Victoria al líder del equipo. Instalen micrófonos y cámaras ocultas. 2 arriba, 2 en la puerta trasera. Vendrá con escolta. Neutralicen a los escoltas primero. El objetivo principal, Fernando, es mío. El líder del equipo solo asintió, impresionado por la calma de la mujer con pañuelo frente a él, que hablaba de trampa como discutiendo una junta directiva. Ahora en el almacén, 4 cámaras de alta definición y 6 micrófonos sensibles estaban activos, grabando todo, enviando señal en vivo a una van estacionada a 1 kilómetro. Es hora, dijo Victoria. Miró el reloj en su teléfono. 11:15. Recuerda, Renata, eres la víctima. Juega tu rol.
Victoria empujó suavemente a Renata hacia la puerta del almacén ligeramente abierta, donde un rayo de luz amarilla de la lámpara de sodio exterior iluminaba el piso polvoriento. Victoria misma no entró. Tomó posición detrás de un montón de palets de madera grandes justo al lado de la entrada. Tenía vista clara al centro de la habitación, pero ella misma perfectamente oculta en las sombras. Renata estaba sola en el vasto almacén, viéndose pequeña y frágil, abrazaba la carpeta roja, su miedo tan real, tan puro, que ninguna actuación podía igualarlo. Exactamente a las 11, un sedán negro lujoso se deslizó sin ruido frente al almacén. El motor no se apagó. 2 hombres corpulentos con trajes salieron de las puertas delanteras. Escaneando el área con miradas profesionales, dieron señal de seguro. La puerta trasera se abrió. Fernando salió. Parecía exactamente como Victoria lo recordaba. Guapo, calmado, autoritario. Ajustó su camisa cara, una sonrisa tenue en sus labios. Era el rey viniendo por su tributo. Entró al almacén. Sus 2 escoltas lo siguieron como sombras, uno atrás, el otro vigilando la puerta. «Renata», llamó Fernando, su voz suave resonando en la gran habitación. Renata se sobresaltó. «Amor, Fernando». Fernando rió bajo. Caminó acercándose, pero no demasiado, manteniendo distancia. «¿Ves, vine, verdad? Dije que te cuidaría». Miró a Renata de arriba abajo. «¿Trajiste las cosas?» Renata asintió rígida, levantando la carpeta roja con mano temblorosa. «Bien», dijo Fernando. «Muy bien». Extendió su mano. «Dámela. Firmamos en el auto. Tenemos que ser rápidos. Victoria ya está en la Ciudad de México. Es una loca, podría rastrearnos». «Tengo miedo, amor», dijo Renata, exactamente como Victoria instruyó. «No hay nada que temer», dijo Fernando, su sonrisa aún allí. «Después de que esto se firme, todo termina. Nos vamos tú, yo y nuestro bebé. Empezamos una nueva vida, lejos de aquí». Incluso Victoria, oculta en la oscuridad, tuvo que admitir la maestría en la actuación de su esposo. Tan convincente, tan sincero, que casi la hacía vomitar. Renata avanzó para entregar la carpeta. «Espera», dijo Fernando. Su escolta en la puerta levantó la mano de repente. «¿Qué pasa, jefe?», preguntó el escolta. «Está demasiado calmada», murmuró Fernando, sus ojos entrecerrados hacia Renata. «No viniste sola, ¿verdad?». Y fue entonces cuando Victoria decidió salir. Caminó despacio desde detrás de los palets, polvo crujiendo suavemente bajo sus zapatos. Se detuvo justo bajo la única lámpara del almacén aún encendida, su pañuelo crema de París ahora reemplazado por uno de algodón negro práctico. Su rostro calmado. «Tienes razón», dijo Victoria, su voz clara cortando el silencio. «No está sola». El mundo pareció detenerse. Los 2 escoltas tomaron posiciones defensivas inmediatamente, sus manos moviéndose detrás de sus chaquetas. Renata gritó bajo y retrocedió. Fernando se congeló. Su sonrisa desapareció. Su rostro por primera vez mostrando sorpresa pura. «Victoria», siseó. «¿Cómo tú deberías estar en casa llorando por tu empresa?» «¿Empresa?». Victoria rió bajo. «Ese fue tu error, Fernando. Pensaste que me importaba la empresa. Pensaste que volé 18 horas solo por eso». Victoria comenzó a caminar despacio, circulando a su esposo. «Tengo que agradecerte. Tu plan fue casi perfecto. Realmente brillante». «Victoria, no sé de qué hablas». «Oh, detente», espetó Victoria. La autoridad en su voz hizo que Fernando retrocediera un paso. «La grabación está corriendo, así que mejor escucha». «Lo sé todo». Victoria se detuvo. «Sé sobre la receta de embarazo que escondiste en tu cajón. Sé que embarazaste a mi hermana». Renata sollozó en la esquina. «Sé que engañaste a mamá Ana», continuó Victoria. «Sé que usaste a Renata para tomar la empresa. Sé que la pusiste en ese lugar miserable, planeando abandonarla». El rostro de Fernando cambió de sorpresa a ira. Sabía que estaba atrapado. «Pero lo que más admiro», dijo Victoria, su voz ahora fría como hielo, «es tu plan para el fondo eterno, esa carpeta roja». Señaló la carpeta en manos de Renata.
Y por supuesto tu obra maestra. Victoria caminó hacia Renata. Tomó la bolsa de laptop del hombro de su media hermana y la lanzó al piso frente a los pies de Fernando. Los documentos trampa se derramaron. «Cuenta bancaria en Panamá a nombre de Renata», dijo Victoria pateando un papel. «Boleto de ida a Belice y mi favorito». Victoria se agachó y tomó la carta de confesión falsa. La carta de confesión que falsificaste con su letra. Los ojos de Fernando se abrieron. Sabía que sabía todo. «No solo querías robar, Fernando», susurró, su mirada quemando. «Querías destruirme y querías enterrarla a ella». Fernando ya no intentaba fingir. Su rostro se torció en una mueca de odio puro. «Maldita lista», siseó. «Debería haber sabido que estabas demasiado ocupada con tu París». «Sí, deberías», dijo Victoria. «Tomen los documentos», Fernando gritó de repente a sus escoltas. «Encárguense de ellas dos. Acábenlas». Los dos escoltas se movieron rápido. Uno embistió a Renata para arrebatar la carpeta roja. El otro se movió hacia Victoria. «Ahora», gritó Victoria. Fue un caos planeado. Luces LED de alta potencia se encendieron de repente desde el techo del almacén, iluminando toda la habitación, cegando a Fernando y sus escoltas por un momento. Desde arriba de contenedores, dos hombres vestidos de negro saltaron. Dos más irrumpieron por la puerta trasera. Los escoltas de Fernando eran profesionales, pero superados en número y preparación. En menos de 30 segundos, ambos estaban neutralizados en el piso con ataduras de cable sin un disparo. Fernando en pánico vio la única salida, la puerta frontal donde su auto esperaba. Corrió, pero Victoria fue más rápida. No intentó detenerlo físicamente. Se paró en su camino. «Se acabó, Fernando», dijo. Fernando la empujó bruscamente. «Apártate». Victoria tambaleó pero no cayó. Fernando alcanzó la puerta. La abrió, listo para correr a su auto, y se detuvo. Fuera de la puerta estaba el señor Buddy, y detrás dos oficiales de policía uniformados que habían sido llamados por el equipo de seguridad. Una vez que tenían evidencia grabada sólida, el rostro de Fernando colapsó. Toda arrogancia, toda confianza, desapareció en un instante. Se volvió hacia atrás al almacén. Vio a Victoria de pie, erguida en medio de la luz de los reflectores. Su pañuelo un poco torcido, pero sus ojos brillando de victoria. Vio a Renata llorando, sosteniendo la carpeta roja, la última prueba que nunca pudo obtener. Vio al equipo de seguridad ahora asegurando la habitación. Fernando, su esposo, el cerebro, finalmente entendió. Había perdido. No atrapado por policía o abogado, atrapado por su esposa. Después del incidente en el almacén, fue un proceso rápido y brutal. Fernando no dijo una palabra mientras la policía lo esposaba, su rostro pálido como la muerte, sus ojos fijos en Victoria con odio puro. Victoria solo lo miró de vuelta fría, luego se volvió para calmar a Renata que temblaba. Toda la operación fue grabada perfectamente. Audio de la confesión de Fernando, video de su orden de acabar con ellas dos y los testimonios de Victoria y Renata. Más el montón de documentos trampa ya era más que suficiente. Al día siguiente, la guerra pasó del almacén oscuro a salas de juntas iluminadas. La empresa de Victoria paralizada, cuentas congeladas, empleados confundidos, junta directiva en pánico. Pero Victoria, que regresó de París, no era la misma que se fue. La de antes era expansiva, la de ahora era una guerrera. «Esta empresa no quebrará», dijo Victoria en la junta de emergencia. Su voz calmada pero firme, resonando en la sala de directores. «Nuestros activos fueron robados por un criminal llamado Fernando y los recuperaré. El señor Buddy trabajó en lo legal. Victoria en lo de negocios. Voló de regreso a París por 48 horas, usando el acuerdo que acababa de ganar como garantía para renegociar préstamos y convencer a inversionistas de que era un retroceso temporal, no destrucción. Trabajó 18 horas al día. Vendió 2 propiedades personales para pagar salarios de empleados. Se negó a rendirse. Por otro lado, la caída de Fernando fue rápida. Con evidencia grabada e irrefutable, su abogado no pudo hacer mucho. Mamá Ana testificó llorando, contando cómo fue engañada por su propio yerno. Renata, con asistencia legal provista por Victoria, dio testimonio clave.
Contó todo: las seducciones de Fernando, su affair, el embarazo, promesas falsas y finalmente el plan de enmarcado en ese departamento miserable. La carta de confesión falsa que Fernando creó se volvió su peor boomerang. Expertos en grafología confirmaron que era una imitación muy buena, pero no la letra de Renata. Era prueba de planificación meticulosa para enmarcar a alguien. 6 meses después, la sala de corte estaba abarrotada. Fernando, ahora con uniforme naranja de preso, viéndose delgado y demacrado. Su arrogancia desaparecida hace tiempo, reemplazada por desesperación sorda. El juez leyó el veredicto. Fernando encontrado culpable legal y convincentemente de crímenes múltiples. La voz del juez resonó, incluyendo fraude, malversación en cargo, falsificación de documentos e intento de extorsión con amenaza. Victoria, sentada en la primera fila, su pañuelo impecable, espalda recta. No sentía nada, ni victoria, solo alivio. Sentenciado a prisión. El juez pausó. 20 años. La corte estalló en murmullos. Fernando pareció tambalear como golpeado. Se volvió, sus ojos buscando a Victoria. Victoria miró de vuelta sin expresión. Luego se levantó y salió de la sala antes de que llevaran a Fernando. Justicia servida, karma pagada en pleno. La empresa de Victoria sobrevivió. Con esfuerzo, perdió su sucursal de París, forzada a venderla para cubrir deudas. Pero el núcleo de la empresa en la Ciudad de México, la herencia de su papá, lo salvó. Ahora era CEO y presidenta directora, tomando control total que antes compartía con Fernando. Esa noche, después del veredicto, Victoria no fue a su casa lujosa. Manejó al hospital. Caminó por los pasillos limpios y tranquilos de maternidad. Se detuvo frente a la habitación 308. Tocó suavemente antes de entrar. Renata estaba sentada en la cama, viéndose cansada pero aliviada. A su lado, en una cuna pequeña, yacía un bebé varón diminuto envuelto en una manta azul. Renata levantó la vista cuando Victoria entró. «Hermana», saludó suave. Victoria asintió. Caminó acercándose a la cuna. Miró el rostro pequeño dormido. Su sobrino, sangre del hombre que ambas odiaban y destruyeron. «Está sano», dijo Renata. Suave. 3,8 kilo. Victoria extendió un dedo y tocó la mejilla del bebé. Suave, cálida, inocente. «Ya decidí», dijo Renata, su voz más fuerte de lo que jamás oyó. «Lo cuidaré». Victoria retiró su mano y miró a Renata. «Él no es culpable», continuó Renata, lágrimas acumulándose en sus ojos. Pero esta vez no lágrimas de miedo. «No es su padre, es mi hijo». «¿Cuál es tu plan?», preguntó Victoria. «Me mudaré lejos de aquí, quizás a Guadalajara, donde mi difunta mamá era de. Quiero empezar una nueva vida, criarlo para que sea una buena persona, no como él». Victoria asintió. «Es un buen plan». Sobre el fondo eterno, Renata dijo rápido: «Hablé con el señor Buddy. Firmaré lo que quieras. Te daré toda mi parte. No merezco nada». Victoria quedó en silencio un momento. Miró al bebé, luego a Renata. Caminó a la ventana, mirando al jardín oscuro del hospital. «Papá quería que lo dividiéramos», dijo Victoria. Finalmente su voz suave. «Papá quería que te cuidara y fallé». «No, hermana». «Yo la que». «Ambas fallamos», cortó Victoria. Se volvió de la ventana. «No me darás tu parte, la tomarás, la usarás para criar a ese niño, para darle educación decente, para darle un buen inicio». Renata boquiabierta. «Pero hermana Victoria, después de todo lo que yo». Victoria levantó la mano. «No malentiendas, Renata. Quizás nunca pueda perdonarte lo que pasó y nunca lo olvidaré». Victoria caminó de regreso al lado de la cama. Miró a Renata, la mujer que fue rival, peón y aliada. «Pero él», Victoria señaló al bebé, «es el nieto de mi papá y merece algo mejor». Victoria rebuscó en su bolso y colocó un sobre grueso en la mesa de noche. «Esto es efectivo para los gastos del hospital y tu boleto. El señor Buddy manejará la transferencia de tu parte del fondo eterno una vez te instales. No me contactes». Renata miró el sobre, luego a Victoria. Lágrimas corriendo. «Gracias, hermana. No sé qué decir».
No digas nada, dijo Victoria. Solo críalo bien. Victoria se volvió y caminó a la puerta. Había terminado todo. Su empresa segura, su enemigo en prisión, su pasado enterrado. Hermana Victoria, llamó Renata, justo antes de que Victoria abriera la puerta. Victoria se detuvo pero no se volvió. Yo, lo siento, susurró Renata. Victoria quedó quieta un momento, su espalda aún hacia la habitación. Empezamos de cero, dijo. Luego abrió la puerta y salió, de regreso a su nueva vida, sola, magullada,